Grabando, chicas, la clase. Bien, el concepto de celulitis que todo el mundo conoce es la conocida piel de naranja que generalmente se produce en las piernas, en los glúteos. Pero esta terminología, chicas, hace referencia a otras patologías como, por ejemplo, la celulitis infecciosa que se produce por el estreptococo en todas sus variedades o en muchas de sus variedades. Eso significa SPP. O estafilococo también puede producirla. Y esto podría eventualmente afectar a toda la gente, a cualquier persona, digamos, en general. Eh, o lo que se conoce con distintos nombres, también se puede afectar como paniculosis, lipodistrofia ginoide, PEFE, paniculopatía edematofibrosclerosa, o en término popular, la piel de naranja, y es de esta la que vamos a hablar en esta clase, no de la celulitis infecciosa que tenemos en la primera lámina. ¿Ok? ¿Cuándo se emplea este término celulitis? En el año 1920 por los médicos Alquier y Pavot, y lo describen como una distrofia, un mal crecimiento, ¿no es cierto? No inflamatorio de los tejidos mesenquimáticos. Sabemos que estos son las células que se desarrollan en el tejido conjuntivo. Y desde ese tiempo han surgido algunos otros nombres como lipoesclerosis nodular, paniculopatía de hematofibroesclerosa, paniculosis, lipodistrofia, entre varios otros. Y es un término que siempre va a llevar a confusión porque si nos guiamos por el mismo término, indicaría una inflamación del tejido celular subcutáneo, la grasa. Y esto no necesariamente es así. ¿Cómo vamos a definir la celulitis como un trastorno local del metabolismo del tejido subcutáneo que viene a provocar entonces una modificación en la figura y también se altera la topografía de la piel? ¿Ok? Y le da a esto una típica y poco deseada apariencia característica de la piel de naranja, donde aparece sobre todo en las mujeres en la región pélvica, en los miembros inferiores, en la región abdominal. No debemos confundir celulitis con obesidad. Hay obesos que no tienen celulitis a la vista y hay personas con celulitis que bajo ninguna circunstancia son obesos, son muy, muy delgados. Ahí tenemos la diferencia, celulitis a la izquierda, obesidad al lado derecho. En la obesidad aparece solamente una hipertrofia o mayor crecimiento de los adipocitos que no necesariamente están limitados a la zona pélvica, a los muslos o al área abdominal. Mientras que en la celulitis sí vamos a encontrar varias alteraciones en la estructura de la dermis. Se encuentra también afectada la microcirculación y, y por supuesto se afectan los adipocitos. ¿A qué se asocia esto? A modificaciones en nuestra forma, a modificaciones morfológicas, histoquímicas, bioquímicas y estructurales. Esta inesteticismo, que no sé si lo podemos clasificar como patología, eh, desde el punto de vista clínico, produce el aspecto ya nombrado de piel de naranja. Ahora, no se ha descrito mortalidad o morbilidad asociada a esta condición, lo que entonces va a dificultar la definición como patológica. Por eso le decía, no sé si puedo mencionar que es una patología, que es una enfermedad. Pero de todas maneras, esta celulitis, ¿no es cierto? PEFE, sigue siendo una causa muy común en todas las áreas o en todas las personas que nos preocupamos de la estética y en la estética propia de las personas y principalmente las mujeres. No significa que los hombres no tengamos celulitis o que no podamos desarrollar celulitis, pero sí las mayores probabilidades están en las mujeres y cada vez más jóvenes.
He visto niñitas de 12, 13 años que ya tienen una celulitis, digamos, importante, cosa que antiguamente no se veía. Ahora, las razones de esto son relativas. ¿Por qué? Por la comida, por el medio ambiente, otros me dirán por las hormonas, porque empiezan su actividad sexual antes, que como lo hacían eh, años A. Son variadas las causas, ¿ok? Entonces, ¿dónde vamos a tener el problema de la celulitis? Básicamente, chiquillas, son estos adipocitos los que se van a engordar, los que están acá, y también se va a afectar, por supuesto, estos complementos que va a realizar la dermis, ¿bien? ¿Y cómo se va a manifestar? Aquí abajo, aquí arriba, ¿no es cierto? Con estas pequeñas hendiduras que son las marcas de la piel de naranja. ¿Ok? Sabemos que la epidermis, y aquí vamos a hacer un repasito corto, es la capa más externa de la piel que conforma la primera barrera de protección contra el medio ambiente. Y está constituida fundamentalmente por queratinocitos y no está vascularizada y tampoco está inervada. Entonces es vascularizada y es anervada. La dermis en el estrato inferior es el tejido de sostén de la piel. Allí vamos a encontrar vasos sanguíneos, vamos a encontrar ácido hialurónico, vamos a encontrar fibroblastos, eh, elastina, colágeno, ¿verdad? Vamos a encontrar también los anexos de la piel, todo materia que vimos en el primer semestre en fundamentos. Eh, los vasos sanguíneos que van a ir a nutrir la epidermis, recuerden ustedes, y participar también en la regulación térmica. Viene llegando más gente. Y donde ahí el elemento celular específico va a ser el fibrocito, que cuando se activa va a dar lugar a los fibroblastos, capaces de que se haga la síntesis de los precursores de colágeno y elastina, proteoglicanos o mucopolisacáridos, que son los eh, hidrófilos que van a mantener la humedad. Y esta capa se encuentran también los melanocitos, que son los que van a darle el color a la piel, recuerdan ustedes. Y al fondo, digamos, tenemos la hipodermis o tejido subcutáneo, que es la capa más profunda de la piel y se compone por tejido conjuntivo laxo, y en toda ella se acumula el tejido adiposo y está constituida por adipocitos. Está recorrida por numerosos vasos sanguíneos y también por numerosos vasos linfáticos. Entonces, en esta zona, aparte de constituir nuestra reserva de energía, ¿no es cierto?, la más importante de nuestro cuerpo, de nuestro organismo, porque se almacena y se liberan los ácidos grasos, va a actuar como aislante y va a proteger también nuestro cuerpo como un amortiguador de cualquier impacto o lesión que pudiéramos sufrir. Y entonces, esta es la capa en donde se va a desarrollar la adiposidad y la celulitis. Hablemos entonces del tejido adiposo. Es el tejido más abundante y representa entre un 15 y un 20% del peso corporal en hombres y 20 a 25% del peso corporal en las mujeres. Esta distribución de tejido es diferente en los diferentes sexos. En las mujeres va a predominar siempre en la región inferior del cuerpo, la distribución ginoide. Hablamos de cintura, caderas, rodillas, ¿no es cierto? Por allí está esa clasificación. Y en el territorio subcutáneo. Mientras que en los varones lo hace más en la mitad superior, que es la distribución androide, con mayor tendencia, por supuesto, al depósito en las regiones abdominales profundas presentes. Luego, no significa que mujeres no puedan desarrollar un tipo de gordura u obesidad del tipo androide. Sí, por supuesto. Son estas típicas mujeres que son más cuadradas arriba, que presentan poca cintura y unos glúteos más contraídos y piernas más delgadas, a diferencia de la tradicional gordura u obesidad ginoide, que es este cuerpo de pera, que le dicen que muchas veces son muy acinturaditas, tiene unas grandes caderas y unas grandes pompas donde allí se acumula entonces la grasa.
¿Ok? Y se distinguen tejidos adiposos, el tejido adiposo blanco y el tejido adiposo pardo o marrón. Em, y estos representan diferencias en cuanto a la coloración, a la forma, a cómo se distribuyen y cuáles son también sus funciones. Aquí tenemos un adipocito blanco y el adipocito pardo. ¿Ok? ¿Cómo los encontramos? ¿Dónde están? Vamos a ver. El concepto de tejido adiposo como lugar de almacenamiento de este exceso de energía cambia en los últimos años y hoy día se reconoce como un tejido que tiene actividad metabólica y también es un órgano endocrino que es capaz de establecer algún tipo de comunicación con el resto del cuerpo mediante la síntesis y la liberación de moléculas activas. Este tejido adiposo se constituye fundamentalmente por los adipocitos, los cuales constituyen un 50% de su contenido celular total. Y en él también se van a encontrar fibroblastos, células endoteliales, macrófagos, qué sé yo, que van a complementar este tejido. Y el adipocito se va a originar por un proceso que es complejo y está regulado por hormonas y algunos factores del crecimiento en el cual un precursor mesenquimático se diferencia primero a adipoblasto y luego a preadipocito y finalmente a adipocito. Son las fases entonces en que esta célula se va a generar, crear, madurar. Y el tejido adiposo se va a clasificar en unilocular y multilocular. Esto sí tenemos que recordarlo y memorizarlo, chicas, de acuerdo a las características que lo van a constituir. La grasa parda es el tejido adiposo pardo o tejido multilocular, adipocito multilocular. ¿Dónde está esta variedad de tejido? Se distribuye de manera restringida en el adulto y existe en los embriones humanos y también en el recién nacido. Son células que tienen forma poligonal y son más pequeñas que las del tejido adiposo unilocular, con tamaños comprendidos entre 20 a 40 micras. Eso es 0,2 milímetros a 0,4 milímetros. El citoplasma contiene numerosas gotas de lípido de diferente tamaño y el núcleo está en el centro y es esférico. Y el tejido adiposo se asocia entonces con muchos capilares sanguíneos y se conoce también como grasa parda. Ahora, el tejido adiposo blanco o unilocular corresponde a la variedad de tejido adiposo que es más corriente en los adultos y se conoce como la grasa blanca. En esta clase, cuando se habla de tejido adiposo, es a este básicamente al que nos vamos a referir, el tejido blanco o unilocular. Estas células son poliédricas y miden entre 50 y 150 micras de diámetro, de acuerdo al estrato nutricional de cada persona, porque los adipocitos van a modificar su diámetro y, consecuentemente, el volumen de cada uno según puedan almacenar más o menos grasa, triglicéridos en este caso. Y estos cambios se van a hacer posibles porque la membrana plasmática de estas células son elásticas, entonces se pueden ir llenando y se pueden ir creciendo. Contienen una sola gota de lípido que llena todo el citoplasma y desplazan los orgánulos hacia la periferia. No envuelven los orgánulos, nos quedando en el centro como el típico huevo, ¿no es cierto?, cuando uno lo abre, sino los desplaza hacia la periferia. Ahí lo vemos. ¿Ok? Estos orgánulos están acá. Ahí tenemos el núcleo y estas son las reservas de grasa. Uno más pequeño y otro más crecido dependiendo del estado nutricional de la persona. El tejido adiposo, por medio de los ácidos grasos libres, AGL, que pueda captar, eh, y estos después se van a convertir en triglicéridos y posteriormente por hidrólisis se van a transformar en ácidos grasos libres como fuente de energía que va a proveer entonces la reserva de combustible a largo plazo para nuestro cuerpo. Y así se va a distribuir en depósitos corporales de manera interna, subcutánea, y también se van en nódulos linfáticos, en el músculo esquelético y además
este tejido adiposo blanco va a actuar siempre como aislante térmico y como protector de los órganos. No es malo tenerlo, sí es malo que lo tengamos, me incluyo, en una cantidad que supere a lo necesario. ¿Es sensible a influencias hormonales? Sí. Metabólicas también, que posibilitan el funcionamiento perfectamente adaptado a esta función de reserva de energía. Y como tiene gran cantidad de receptores para diferentes estímulos, van a explicar entonces la sensibilidad y la gran capacidad de adaptación de este tejido adiposo a las diferentes o múltiples circunstancias metabólicas. Estos receptores mejor conocidos son los receptores de la insulina, receptores adrenérgicos, receptores de los glucocorticoides, receptores que se acoplan a la proteína G inactiva, receptores de la hormona estimulante de la tiroides, TSH, receptores de la hormona del crecimiento, STH, y receptores de las hormonas de la tiroides y también receptores de las hormonas sexuales. ¿Ok? No es menos importante entonces. Y este metabolismo del tejido adiposo, eh, el volumen de este mismo se equilibra dinámicamente dependiendo la, del equilibrio que podamos hacer entre lipólisis y lipogénesis. Vale decir, si yo como, y miren esta pantalla donde estoy yo, si como 50 calorías y quemo 30, voy a reservar 20. Si como 50 calorías y quemo 50, me mantengo perfecto. Y si como 50 y gasto 60, 70, 80, voy a empezar a adelgazar. ¿Ok? Ese es el equilibrio o relación entre lipogénesis y lipólisis. ¿Ok? Ahora, Profe, dígame. disculpe, ¿me lo puede repetir, por favor? Sí, claro. Claro que sí, Jimena. Mira, ¿cómo se equilibra eh, el volumen del tejido adiposo? Si yo como, le meto a mi cuerpo 50 calorías, por ejemplo, y gasto 30, tengo más 20. ¿Ok? Estoy guardando 20 calorías. Si gasto 50, mi cuerpo no almacena nada, vacío. Y si gasto 60 o más, mi cuerpo va a empezar a gastar las calorías, entonces tendría menos 10 calorías. Por ejemplo, si tuviera 50 en toda mi reserva, habría gastado 10 de la reserva. Por lo tanto, el equilibrio que se produce para poder mantener el peso, subir el peso o bajar el peso, o en este caso la cantidad de tejido adiposo, es consumir menos calorías de la que voy a gastar si quiero bajar de peso. Por ejemplo, una persona puede vivir con 1.200 a 1.400 calorías diarias sin ningún problema, pero nos vamos al McDonald's o a cualquier otro de estos y nos comemos 3.000 calorías de una. Entonces a eso le sumamos el almuerzo, le sumamos la once o le sumamos todas las comidas del día. ¿Y cuántas gastamos en el día? Gastamos 2.000 calorías, gastamos 3.000 calorías y al final del día nos consumimos 5.000. Entonces, allí se desequilibra, ¿no es cierto?, este, esta relación y empezamos a engordar y empezamos a subir en calorías. Así de simple, chicas. ¿Se entiende ahora, Jimé? Sí, profe, ahora me quedó súper bien. Gracias. Gracias. Seguimos. Eh, la lipogénesis se llama lipogénesis a lipo, grasa, génesis, origen. Entonces es cómo se sintetizan los triglicéridos a partir de los ácidos grasos. Los precursores de la lipogénesis son los ácidos grasos que provienen de lo que nosotros comemos, de la dieta. Así, glúcidos y aminoácidos también. Si la dieta es rica en glúcidos, la disponibilidad de carbono va a aumentar y esto favorece entonces la síntesis. El ayuno, el ejercicio y la diabetes mellitus descompensada van a disminuir esta lipogénesis. Pero ojo, el ayuno, chicas, es
sí importante, pero cuando este ayuno es muy prolongado, nuestro cerebro dice, wow, estoy en estado de guerra, por lo tanto, de todo lo que yo tengo, o toda la comida que probablemente me llegue, la voy a construir en grasas de reserva, porque estoy en periodo de ayuno. ¿Ok? Sobre todo cuando el ayuno es intermitente, que hago un ayuno de tantas horas hoy día, tantas horas mañana, o como 3 días, después vuelvo a comer y 4 días más dejo de comer. Y eso se transforma en, eh, en grasa a la larga en nuestras bodegas de almacenamiento. ¿Ok? Entonces, la lipólisis es la degradación de los triglicéridos con la liberación de los ácidos grasos que se utilizan por el resto del organismo como combustible. ¿Queda claro? Lo explico de nuevo. Sí, Rep- profe, yo lo entendí. Ya, de todas maneras voy a hacer una pasadita rápida por si las dudas. Lipogénesis o origen o creación, generación de las grasas, se produce porque se sintetizan los triglicéridos a partir de estos ácidos grasos. Son precursores de la lipogénesis los ácidos grasos que vienen de lo que comemos, así como también los glúcidos y los aminoácidos. Si esta dieta es rica en glúcidos y en aminoácidos, la disponibilidad de carbonos va a aumentar y esto entonces va a favorecer que nuestro cuerpo haga más grasa. Decíamos que el ayuno, el ejercicio, la diabetes mellitus, que se descompensa, disminuyen entonces la lipogénesis. Y la lipólisis, que es todo lo contrario, como yo degrado la grasa, es la degradación de los triglicéridos, liberando los ácidos grasos que el cuerpo va a utilizar como combustible para realizar sus diferentes tareas. Por eso es bueno hacer ejercicios, chicas. La etiopatogénesis de la celulitis se considera multifactorial. Intervienen allí factores hereditarios, el género. Sabemos que la celulitis en su patrón clásico es casi exclusiva de las mujeres y tiene una prevalencia, fíjense, de un 95%, mientras que en el hombre alcanza con suerte a un 5%. También la raza es preponderante en esto. Las mujeres de raza blanca van a ser siempre más celulitis que las asiáticas o las mujeres de raza negra. No significa que las otras no puedan tenerlo, ¿sí? Pero las condiciones se dan más en las personas de raza blanca. El biotipo también es importante. Las mujeres latinas van a desarrollar más celulitis en las nalgas, mientras que las anglosajonas y nórdicas lo van a hacer mucho más en el abdomen. También el número, disposición y sensibilidad de los receptores hormonales, así como la predisposición que tengamos para desarrollar angiopatía periférica. Estos son vasos sanguíneos que eh, es el daño, ¿no es cierto?, de los vasos sanguíneos que están más expuestos, más a la periferia. Me enredé yo solo. Factores hormonales también importantes. Los estrógenos femeninos desempeñan un papel que te va a disponer o a predisponer o va a agravar la celulitis si ya la tiene. Y especialmente son importantes durante la adolescencia. Los estrógenos van a estimular entonces el crecimiento, la proliferación de los fibroblastos y van a incrementar la actividad de los adipocitos, originando entonces estos nódulos celulíticos que nadie quiere tener. ¿Qué pasa con esto? Va a dar lugar a la presencia de la lipodistrofia o de la celulitis en la mayoría de las mujeres. ¿Se empeora con el embarazo? Sí. ¿Se empeora con la menopausia o cuando estamos con terapia de estrógenos? Porque su inicio se inicia después de la pubertad, o sea, desde chiquititos. Hay otras hormonas como la insulina, las catecolaminas, adrenalina y noradrenalina y las hormonas tiroideas o tiroideas que también participan en la fisiopatología de la celulitis. También hay factores que se relacionan con el estilo de vida de cada uno. La alimentación es de gran importancia porque dependiendo de la calidad de nuestra alimentación también vamos a hacer un desarrollo de esta celulitis. La vida sedentaria, obviamente que sí. La falta de ejercicio físico contribuyen a que esto se agrave, como también el tabaco y el alcohol.
¿Hay factores psicológicos? Sí. El estrés, la ansiedad, todo esto van a coadyuvar a que se incrementen las catecolaminas que, cuando están en altas concentraciones, van a favorecer la formación de grasa. Problemas circulatorios, falta de ejercicio físico, aumento de peso, desórdenes alimentarios, estrés, problemas linfáticos, genética, embarazo, estreñimiento, hormona, eh, perimenopausia, menopausia, después del tabaquismo, qué sé yo, todo eso son factores que van a ir a ayudar a que se pueda generar de mejor manera una celulitis. ¿Cómo vamos a clasificar la celulitis? Dice la teoría más popular en Europa, explica la celulitis como consecuencia de una disfunción de la microcirculación del tejido. Esta microcirculación del tejido adiposo va a incluir las vénulas, las arteriolas, los vasos linfáticos y los capilares linfáticos también, y todo el tejido intersticial. Existe un equilibrio entre el filtro capilar arterial y la absorción venosa capilar. Normalmente existe. Cuando hay alguna alteración de este equilibrio, se puede deber entonces a un incremento de la presión capilar, una disminución de la presión osmótica plasmática, un incremento de la presión líquida intersticial o una disminución del flujo linfático que puede llevar a un edema intracelular. Recuerden ustedes que cuando hablamos de sistema linfático, yo les decía que por diferentes presiones, oncóticas, osmóticas, qué sé yo, eh, los vasos sanguíneos pierden líquido porque no son sellados, sino tienen algunos poritos que van a hacer que este líquido salga al espacio intersticial. Y de eso precisamente estamos hablando. Se produce esta salida y entonces esta alteración del equilibrio se podría deber también a las presiones capilares. ¿Cómo se forma y cómo se clasifica la celulitis? Los factores que son capaces de influir en esta microcirculación pueden ser endógenos, propios de nuestro sistema nervioso central, de nuestro sistema nervioso adrenérgico simpático, factores humorales, factores exógenos también, medicamentos, ropa ajustada, etcétera. Hay varios factores por los cuales se puede producir. Y por lo demás, el tejido adiposo está formado por células que son especialmente los fibroblastos y por este tejido de fibras de colágeno, de fibra elástica, fibras reticulares y por supuesto la sustancia fundamental que alberga todo esto, proteoglicanos, glucoproteínas, ácido hialurónico, qué sé yo, constituyen lo que llamamos la matriz extracelular. Mientras el tejido fibroso va a causar resistencia y soporte a esta sustancia fundamental, va a permitir entonces la difusión de los nutrientes, de los metabolitos y de todas las hormonas desde el sistema circulatorio a través de este tejido intersticial. Los glucosaminoproteoglicanos, bella palabra, tienen propiedades hidrofílicas y ayudan a mantener la presión intersticial osmótica. Los proteoglicanos juegan un papel que es importantísimo en la producción del colágeno por los fibroblastos y así también en cómo se van a distribuir en la dermis, epidermis, hipodermis. Ayudan a aumentar entonces el depósito de colágeno y a reconstruir esta matriz celular. Y de acuerdo a los cambios clínicos, la celulitis se puede clasificar en 4 grados. Generalmente se habla de 3. Aquí vamos a hablar de 4 grados. En el grado 1 la paciente no presenta síntomas, no hay alteraciones clínicas, esto se lo tienen que saber como el Padre Nuestro, chiquillos. En el estudio histopatológico puede verse u observarse un incremento de la permeabilidad capilar. Hay una alteración en la forma y tamaño de los adipocitos, dilataciones en los capilares y hay unos pequeños microaneurismas fusiformes alargados que son vénulas postcapilares, unas fibritas chiquititas de venas que se pueden observar. En el grado 2, tras la compresión de la piel, ¿verdad? O pellizco de la zona o la contracción muscular, por ejemplo, eh,
Cuando los glúteos se contraen, se observa palidez en la zona, baja la temperatura y disminución de la elasticidad. Entonces no hay alteraciones en el relieve de la piel en reposo sin contracción. Por lo tanto, la vamos a encontrar solamente cuando apretemos esta piel, hagamos una suerte de pellizco para que se vea eh, la celulitis, los gránulos, ¿verdad? La histología va a mostrar entonces que hay una hiperplasia e hipertrofia de los adipocitos, hay dilatación capilar, hay microhemorragias y aumento del espesor de la membrana basal. En el grado 3 se observa una piel que tiene aspecto ya acolchado o piel de naranja en estado de reposo. Ya no es necesario apretarla para que podamos verla, la podemos ver a simple vista. Y cuando se palpa, hay sensación de gránulos al tacto. En la dermis profunda también puede doler. Hay menos elasticidad, hay palidez en la zona, la temperatura está fría. Cuando uno hace la evaluación, pone la mano encima y tú sientes la diferencia de temperatura, se nota que está frío. Eh, y la histopatología, entonces, ya mirando el microscopio, va a mostrar una alteración en el tejido graso, que se forman fibras de colágeno encapsuladas, perdón, adipocitos encapsulados, que se degeneran y que van a formar micronódulos. Se produce entonces una esclerosis, un endurecimiento y engrosamiento de la capa interna de las pequeñas arterias. Se dilatan las venas y las vénulas y las pequeñas venas. Hay formación de pequeños aneurismas, hemorragias dentro de este tejido graso. Se va a producir, aquí viene el problema, la obstrucción del espacio entre la dermis e hipodermis, siguiendo un alza o un incremento en el volumen de los micronódulos de grasa que son dismórficos, o sea, no tienen ya una forma determinada. Y como guinda de la torta va a aparecer entonces esclerosis con la inclusión de adipocitos dentro del tejido conectivo de la dermis profunda. Es por esto que se llama, muchas veces se dice, la celulitis hace más celulitis. Sí, ¿por qué pasa esto? A ver, cuando... Aquí vamos a buscar un... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá. Por ejemplo, si yo tengo normalmente estos adipocitos, que suponemos que son de tamaño natural, ¿qué pasa cuando se me engorda el adipocito? Empiezo a disminuir el espacio intersticial, el espacio entre célula y célula. Y todos los desechos que las células van a largar, a lanzar a este espacio intersticial, va a ser mucho más difícil que los vasos linfáticos los puedan tomar para poder hacer la evacuación como corresponde. Entonces, los adipocitos se crecen, es mucho más difícil la liberación del líquido intersticial y de las macropartículas que eventualmente las células pueden eliminar. Entonces se empieza a producir esta suerte de piel de naranja que se produce básicamente porque estos adipocitos se nos han ido engordando y van a ir perdiendo entonces la posibilidad de liberar o evacuar de mejor manera de este espacio intersticial el contenido de desechos. Vuelvo. En el grado 4 se van a observar entonces las mismas características que en el grado 3, pero con nódulos que son mucho más palpables, visibles y dolorosos. Ya hay adherencia a los niveles más profundos y hay una apariencia ondulada de la piel. La histopatología, el microscopio nos va a mostrar que desaparecen de la estructura lobular del tejido graso y algunos nódulos van a aparecer que están ya encapsulados por un tejido conectivo que es mucho más denso. ¿Ok? ¿Qué es lo que aparece luego? Aparece una lipoesclerosis difusa
que se sigue de alteraciones de la microcirculación que son muy importantes. Se producen estas venitas, las telangiectasias, se producen microvarices y varices, y también se empieza a atrofiar la epidermis como ya corolario de este cuadro a nivel ya de microscopio. La celulitis también se puede clasificar según su consistencia en la piel. La celulitis dura se observa en mujeres jóvenes que practican ejercicio regularmente. La apariencia es compacta, es firme y no se modifican los cambios posturales al estar de pie o acostado. ¿Ok? Vale decir, son estas personas que generalmente son deportistas. Cuando miramos las piernas, miramos, qué sé yo, el vientre, no hay una modificación de la apariencia física. Pero sí cuando se palpan los planos superficiales de la piel, están bien unidos, están profundos, pero al pellizcarlo, el aspecto de la piel de naranja sí es evidente. Es típico de las flacas, comillas, sobre todo, y de los deportistas. Cuando uno toma el muslo y lo aprieta, ¿no es cierto? Va a verse entonces, con este pellizco, una evidente piel de naranja. Y este patrón se va a asociar con estrías y el más común es, o sea, es muy común que lo podamos encontrar en los adolescentes. Luego tenemos la celulitis blanda que aparece en las mujeres que son sedentarias, está asociada a la flacidez y también hay bajo tono muscular, hay hipotonía muscular. También aparecen mujeres que han perdido de peso de forma brusca, sí. Y se evidencia también el aspecto acolchonado de la piel porque tiembla con el movimiento y cambia según la postura. Vale decir, este colchoncito, si está, pensemos que es ventral, si está de lado, va a caer sobre la cama, si se da vuelta, va a seguirlo hacia allá y se acerca. No está firme, no está adherido a plano más profundo, ¿verdad? Eh, ¿Puede haber alteraciones en la circulación? Sí, se pueden presentar telangiectasia y varices. Y muchas veces eh, en forma de celulitis que es muy frecuente a partir de los 40 años. Si ocurre esto, la celulitis dura, o sea, si ocurre que la celulitis dura no fue tratada apropiadamente, entonces va a pasar a ser una celulitis blanda ya más allá en el tiempo. Y después tenemos una celulitis edematosa. Sabemos ya lo que es un edema. La paciente presenta incremento del volumen de las extremidades inferiores. Está el signo de Godet positivo que se produce la depresión del tejido que se mantiene después de retirar la presión ejercida con el dedo, ¿no es cierto? Si Godet aprieto, se mantiene el hoyito y después vuelve a subir. La piel se torna fina, se torna brillante. Hay sensación de pesadez y dolor, sobre todo en las piernas y es la forma más grave, pero la menos frecuente. Ahora, ¿pueden aparecer más de un tipo de celulitis en distintas zonas corporales de la misma paciente? Sí, podría tener un tipo de celulitis en el vientre, otro tipo de celulitis en los glúteos y otro tipo de celulitis en los flancos, por ejemplo. Ahí estamos. Se toma como referencia para el diagnóstico de la celulitis la tétrada de Ricoux. Se describe en el año 1956 en la palpación de la zona. Deben aparecer 4 síntomas. Aumento del grosor de la piel, aumento de la consistencia de la piel, aumento del dolor y la sensibilidad en esa zona y la disminución de la movilidad de la piel. ¿Ok? Hay que tener en consideración esos 4 puntos cuando uno hace la evaluación de una paciente. También esta zona afectada suele estar un poco más... Ahora sí. ¿Volvimos? ¿Ahora me escuchan? Sí, profe, ahora sí. Ya, sorry. Algo pasó, parece que se me reinició automáticamente el router y me fui a las pailas. Eh, Vuelvo. ¿Dónde habíamos quedado? Un diagnóstico de la celulitis. Aquí.
ahí. La zona afectada siempre va a estar un poco más fría porque tiene un menor riego sanguíneo. Esta piel de naranja entonces va a ser un indicador o marcador que es absolutamente evidente de que la paciente tiene celulitis. Y según la escala de Nuremberg-Müller, la valoración de este paciente estando de pie y acostada o tumbada se realiza mediante la palpación de toda el área que vemos la celulitis, pellizcando la piel para ver si aparece la piel de naranja, nódulos o placas que puedan ser más duras, que puedan percibirse dentro de la zona que estamos evaluando. También esta zona afectada está... ¿Por qué no avanza? Ahí sí. Ahora, los tratamientos en general, ¿qué es lo que se debe? Potenciar las medidas de prevención, orientar a los jóvenes desde muy chiquititos, desde muy jóvenes, a que tengan una vida sana. Y esto va a sugerir que se cumplan algunas normas o recomendaciones que son de higiene dietética. Por ejemplo, evitar el sedentarismo realizando ejercicio físico, evitar el consumo de alimentos muy refinados, ya que van a provocar entonces una producción de desechos que en el organismo favorecen la acumulación de grasas. Moderar la cantidad de sal, evitar la comida que está precocinada o prepreparada, su alto contenido en aditivos y sales sódicas que van a promover también la retención de líquidos. Aumentar el consumo de calcio que controla la función de los adipocitos y estimula la lipólisis y aportar abundantes líquidos, agua o infusiones a nuestro organismo. Evitar el tabaco, eso sería maravilloso. Porque el tabaco, ¿qué es lo que hace? Inhibe la absorción de las vitaminas y perjudica la circulación sanguínea y aumenta también la creación o el disparo de los radicales libres. Evitar el alcohol, porque aumenta la lipogénesis. Chicas, el alcohol se sintetiza en azúcar y el azúcar en grasa, eso sí o sí. Bajar el consumo de café, evitar el estrés, ya que un organismo que está estresado es mucho más probable que en su interior vaya a retener tóxicos, que se provoque un aumento de los radicales libres y que va a llevar esto a que envejezcamos más prontamente. ¿Y qué pasa cuando nos envejecemos? Aumenta la flacidez del tejido y aparece la celulitis. Los nervios, la irritabilidad, la ansiedad, todo esto son factores propicios para la aparición de celulitis. Y créanme ustedes que todas estas condiciones han sido óptimas en este periodo de encierro. Si ustedes revisan un poco, mientras estamos encerrados se toma más café, en muchas partes se ha tomado mucho más alcohol, la gente está estresada, se fuma mucho más porque estás encerrado, estás como en una suerte de espiral. Entonces, todos estos factores que he nombrado han sido predisponentes en este tiempo de pandemia para que la gente seguramente haga más celulitis de la que pudo haber hecho en tiempos normales. Evitar el estreñimiento es importante consumiendo alimentos que favorezcan el tránsito intestinal. Las mujeres, por regla general, tienen problemas de tránsito lento. eh, Hay que revisar su dieta, mucha fibra, evitar las carnes rojas idealmente. Evitar las prendas ajustadas y el calzado incorrecto, sí, de todas maneras. Ah, no, pero es que yo me veo ragia y estupenda en estas patas apretadas. Sí, claro, pero se les salen así los ojos de tan apretada que les quedan las patas. Bueno. Eh, Evitar el exceso de calor, las exposiciones prolongadas al sol, las calefacciones muy potentes y los locales que están cerrados con exceso de temperatura también van a favorecer la creación o la generación de la lipodistrofia. Y el tiempo de dormir. Dormir 8 horas a lo menos sería maravilloso. Veo a muchos de mis estudiantes en
en Instagram que dicen son las 4 de la mañana y todavía estoy despierta, son las 6 de la mañana y todavía estoy despierta, cómo llego a la clase si tengo clase a las 9 de la mañana y se están quedando dormidas a las 5:30 de la mañana. No hay una higiene del sueño. Y aparte de todas estas recomendaciones, hay una medida adicional a cualquier tipo de tratamiento que es el masaje venoso y el drenaje linfático. Porque si la principal causa es la alteración en la microcirculación, va a ser esta entonces la mejor forma de que podamos actuar a ese nivel. El drenaje linfático va a ayudar a evacuar los líquidos y las toxinas retenidas y a desintoxicar determinadas zonas. Activa entonces la circulación sanguínea y va a disgregar entonces los nódulos de grasa que están depositados. ¿Importante? Sí, importante. Para realizarlo, eh, aquí va a depender, chicas, de la técnica que se utilice. Se sube desde el tobillo hacia las nalgas, ejerciendo un masaje en círculos, insistiendo en las zonas de mayor problemática, sí. Con todas estas medidas conseguiremos retrasar la aparición de la celulitis o obtener mejores resultados en los tratamientos aplicados para combatirla. Estas técnicas de drenaje linfático las vamos a aprender en detalle este semestre sí o sí, cuando empecemos ya la parte práctica, que queda muy poquitito después de la prueba, yo creo que ya vamos a empezar con eso. Aunque la celulitis sea independiente de la obesidad, ¿un aumento de peso puede empeorar la celulitis? Sí, sin lugar a dudas. Seguir algunos hábitos de vida sana con una alimentación óptima y ejercicio regular permite a nuestro metabolismo de la reserva de grasa eh, regularse y obviamente va a mejorar este problema. En la medida de que yo estoy quemando grasas, obviamente voy a tender a mejorar este problema de celulitis. ¿Qué es lo que hace el ejercicio físico? Va a activar entonces mi metabolismo, va a reafirmar la piel, va a estimular la lipólisis, disminuye el estrés, mejora la condición física de la persona y su capacidad respiratoria, va a fortalecer los huesos y el sistema locomotor en general y también va a estimular la circulación sanguínea y linfática por la contracción muscular que se produce durante el ejercicio. Por lo tanto, va a hacer circular más sangre cargada de oxígeno y obviamente todo esto son eh, factores óptimos para una mejor calidad de vida. De aquí nos vamos a ir a los principios activos. De aquí tenemos también, esto es una suerte de apoyo a la tarea que les dejé. El castaño de Indias, o antes de eso, voy a preguntarle a todos ustedes, ¿qué principios activos conocen, por ejemplo, para cosméticos corporales? ¿El ácido hialurónico? Sí, se utiliza más facial, pero sí podría estar en algún cosmético corporal. ¿Algún otro? ¿Aloe La vera? vitamina C, La vitamina C también, sí. también va más hacia la parte facial. La vitamina C es maravilloso, el ácido ascórbico para recuperación de la calidad de la piel. El aloe vera, me dijeron por allí, sí, también el aloe vera tiene grandes propiedades en muchos cosméticos corporales. ¿Algún otro? Ya, no tienen. La centella asiática. Perfecto, la centella asiática me encanta. Bien, vamos a avanzar en esto, chicas, para no aburrirlas mucho. El castaño de India, el Esculus hippocastanum, se usan las hojas y la corteza. En la composición vamos a encontrar esina, mezclas de saponinas, triterpénicas, qué maravillosas palabras. Y que lo que hace es un venotónico y vitamínico, ¿ok? Es un tónico venoso y también entrega vitaminas. Se utiliza mucho el castaño de Indias como quemadores de grasa muchas veces. Las cremas liporreductoras se utilizan mucho el castaño de India. Está el ginkgo biloba, que se utiliza en las hojas, contiene
diterpenos, lactonas, bla, 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 bla. Y ¿qué es lo que hace básicamente? El uso más habitual es para mejorar las funciones cognitivas. También se está utilizando en patologías que se relacionan con la circulación de los miembros inferiores por sus propiedades vasorreguladoras. El amamelis se emplean las hojas y la corteza, aumenta la resistencia vascular y disminuye la permeabilidad capilar. ¿Para qué podría servir esto? ¿Para qué tratamiento? Si aumenta la Para resistencia. para Dígame. la PF. Perfecto, perfecto. ¿Por qué? Porque aumenta la resistencia vascular y disminuye entonces la permeabilidad capilar, que esto va a hacer que tengamos menos posibilidades de hacer edema. Bien, Constanza. La centella asiática estimula la biosíntesis del colágeno. Por lo tanto, la centella asiática va a ir en todos, podría ir en todos los eh, cosméticos antiedad y también podrían ir en los cosméticos reafirmantes corporales para mejorar la calidad del colágeno. La cola de caballo, ¿qué es lo que hace? Tiene propiedades diuréticas y produce una mayor actividad de los fibroblastos. ¿Dónde podríamos utilizarlo? Plop, 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 plop. Igual la PF. También en la PF. Perfecto. Los estigmas de maíz se han utilizado tradicionalmente como diuréticos. El fucus es una alga parda que contiene básicamente yodo y polisacáridos mucilaginosos y puede ayudar al tránsito intestinal y a controlar el peso. Eso ya se ingiere. El té verde es maravilloso, pero ojo que el té verde les puede subir la presión o se las puede bajar de una si toman mucho en exceso. Tiene propiedades lipolíticas y la garcinia es un inhibidor de la lipogénesis. Vale decir, va a evitar que nuestro cuerpo genere grasas. ¿Ok? Esos son básicamente los, eh, los principios activos. Ahora, hay tratamientos, por ejemplo, la endermology o endermología, que es una máquina que produce una suerte de masaje profundo. Es como una aspiradora que tiene dos rodillos y va a ir traccionando la piel, va a ir haciendo una suerte de pinza rodada, ¿cierto? Estimulando la circulación sanguínea y linfática en su profundidad. Estuvo muy de moda hace algunos años, hoy día creo que ha bajado un poco su popularidad. La liposucción, eh, la indicación principal de esta no va a ser eliminar la celulitis, sino modelar la figura, básicamente. Claro, cuando se extrae parte de la grasa va a mejorar la cirugía, o sea, la celulitis después de la cirugía, pero eso en la medida que el postoperatorio se haga correctamente. ¿En qué consiste esta técnica? Se introduce una cánula de metal en la hipodermis y se produce una destrucción manual como una aspiración de los adipocitos y los septos fibrosos y después hay una succión mecánica de este tejido. Es una técnica invasiva que podría tener complicaciones, sobre todo muchos problemas con sangrado, trombos, daño vascular, daño nervioso y embolismo graso. Bien realizada la técnica por profesionales que estén calificados, no debiera tener mayor inconveniente, pero los riesgos siempre están. Eh, Después, ahora hay una máquina nueva, sigo a un doctor, creo que se llama Luis Gil, que al parecer es, no sé si colombiano o venezolano, que hace en Instagram algunas historias donde muestra a sus pacientes y él utiliza una máquina que se llama Renuvión, que es una suerte de luz que la pasa también como una liposucción, es una vara que mete dentro de la piel y pasa como si estuviéramos estirando la piel, más o menos como esto. ¿Y qué es lo que hace?
estimula los fibroblastos y la piel empieza a encogerse. Es maravilloso. Ha hecho, bueno, la verdad es que las esculpe a casi todas iguales, que es el típico prototipo de una mujer muy pechugona, mucha cintura y un culo muy grande. Entonces, pero bueno, es el prototipo de la belleza seguramente de ese país o de esa zona. Pero aquí voy, la máquina es maravillosa, produce una contracción de la piel y una mejoría en la producción de fibroblastos que es maravillosa. También está la mesoterapia, de la cual nosotros nos tenemos que alejar porque no tenemos ninguna posibilidad de hacerla, pero sí tenemos que saber de qué se trata, que es la administración intradérmica de diferentes productos, en la cual se emplean agujas de hasta unos 4 milímetros, lo suficiente para pasar la barrera epidérmica, eh, que como sabemos hay una barrera de Rain, donde hay una barrera donde no podemos pasar medicamentos o nada hacia el interior. Y allí se emplean pequeñas dosis de diferentes componentes, como quemadores de grasa, qué sé yo, que van a, van a surgir el efecto esperado acorde al principio activo que se está inyectando. Estas sustancias sí tienen que ser hidrosolubles, tienen que ser isotónicas, tienen que tener un potencial de hidrógeno adecuado y químicamente tienen que ser estables y no presentar rechazo por el cuerpo después de la administración y, por supuesto, ser hipoalergénicos. Los ultrasonidos reducen el tejido adiposo subcutáneo, son ondas de alta frecuencia que tienen un efecto térmico, calientan la zona, hacen una vasodilatación y permite entonces que entren mejor los preparados tópicos, van a afectar al tejido adiposo actuando por tres mecanismos: la cavitación, los efectos micromecánicos y térmicos. Entonces, ¿qué es lo que hace esta vibración, este calor? Va a hacer que el adipocito también metabolice. La cavitación va a hacer implosionar el adipocito, va a hacer que se aprieta, se contraiga y se reviente, y este lípido idealmente va a ser tomado después por el sistema linfático para depurarlo. ¿Ok? Después tenemos la radiofrecuencia, que es maravillosa y se define como radiaciones electromagnéticas que están en onda media, entre onda media y onda corta, y se utiliza en medicina para provocar, ¿qué es lo que hace? Oscilaciones en los campos electromagnéticos y causan el movimiento de las células, eh, que se van a traducir finalmente en la producción de elastina y colágeno. ¿Ok? Va a revitalizar el tejido sí o sí. Corporal y facial Profe, ¿a funciona. qué se refiere que decía, si se devuelve un poquito, una, unipolar y bipolar? Ah, positivo, negativo, son dos polos. Unipolar con un polo, bipolar con dos polos. Es la forma de aplicarlo. Se pueden aplicar con dos cabezales o se puede aplicar con un solo cabezal, dependiendo el efecto que el profesional quiera utilizar o causar en el paciente. ¿Sí? Sí, gracias. Ok. La iontoforesis tal vez se ocupe menos, es una máquina bastante antigua, pero muy, muy efectiva, que se utiliza sobre la piel con una suerte de rodillito. eh, Allí se crea un circuito eléctrico donde la paciente va a tomar un electrodo en la mano, ¿verdad? Y en el rostro van a pasar el, el producto, van a tomar el producto, se aplica encima y el otro polo, la segunda polaridad, lo tiene el rodillo. Entonces, al generarse un circuito eléctrico por ley de atracción eléctrica, el producto va a tender a pasar a capas más profundas. Si yo suelto esto, se rompe el circuito y el producto va a quedar siempre encima. Cuando yo tomo esto, anulo la barrera de Rein, que es una barrera eléctrica que tiene la piel, y permito que ingrese a capas más profundas el, el producto del cosmético.
Ahí, cuando ustedes estén un poquito más avanzadas, van a ver que son productos que son ionizables. Esos son los que van a utilizarse con la Ionto. Eh, es corriente galvánica. Van a conocer diferentes tipos de corrientes cuando les toque aparatología. Crea entonces un campo electromagnético y permite que penetren mejor en la dermis las sustancias medicamentosas que se quieren utilizar. Es importante conocer la polaridad por la estructura y el tamaño molecular de estas sustancias. Eh, ¿Qué es lo que hace la corriente galvánica? Tiene acción vasomotora, produce vasoconstricción, seguida también después de una vasodilatación, y tiene efectos positivos sobre los cambios metabólicos. Y después tenemos la cavitación, que son de ondas de sonido ultrasónicas de baja frecuencia, que es lo que hace, producen burbujas microscópicas que rompen las membranas de los adipocitos sin dañar las estructuras que están adyacentes, y se respeta entonces la integridad del sistema venoso. Es óptima la cavitación a la hora de disminuir la cantidad de grasa. Y después tenemos el drenaje linfático manual, que es una técnica de masaje en el cual el objetivo va a ser estimular el flujo de la linfa y realizarla para reducir edemas y favorecer entonces la microcirculación. Y finalmente tenemos las vendas frías, que son envolturas con elementos químicos que al contacto con la piel van a producir un enfriamiento muy potente en las diferentes zonas donde lo vayamos a aplicar: brazos, piernas, vientre, glúteos, qué sé yo. Y son útiles para el tratamiento de la flacidez y la pesadez de las piernas. ¿Qué es lo que hace la venda fría? Al enfriar el tegumento, pensemos en el vientre, nuestro cuerpo obviamente va a tender a calentar esa zona porque se está enfriando. Y en ese proceso va a ir también una quema o un gasto energético importante para ir a reducir esa zona. A mí me ha dado muy buenos resultados las vendas frías, y como complemento al tratamiento de masaje reductivo resulta óptimo. ¿Ok? Termino la grabación, chicas. Stop recording.